de lunes a viernes a las 8 de la noche por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como @carboneljuan. Te esperamos. Muy buenas noches, bienvenidos a un episodio más del espacio de Juan Manuel en vivo, aquí en X, en Twitter, como se le llamaba, como yo le seguiré llamando siempre, esta red social. Su espacio de Juan Manuel, como cada semana, con diferentes temas, diferentes invitados, todos interesantes, y el de hoy no es la excepción. Así que en breve les contaré a quién tenemos por acá de invitado y luego iniciamos. Y lógicamente quiero darle las Hola, buenas gracias a noches, los... Juan. ¿Cómo está todo? ¿Me escucha bien? Muy bien, hermano. Sí, ¿me escuchas? ¿Me escuchas a mí? Hola. ¿Me escuchas, Ricardo? Hola. Vamos a ver, parece que tiene un temita con el audio, no me está escuchando. Les decía que este espacio llega gracias a Hermes Traducciones. Hermes Traducciones es su empresa ideal de traducción simultánea. Hermes Traducciones, usted tiene algún documento o algún evento y usted quiere traducirlo en los diferentes idiomas que tenemos disponibles. Y los idiomas son los siguientes. Tenemos en Hermes Traducciones los idiomas de inglés, italiano, francés, portugués, alemán, holandés y creol también. Manejamos todos los idiomas posibles en Hermes Traducciones. Ricardo, ¿me escuchas? Te escucho perfecto. ¿Tú me escuchas a mí? Fuerte y claro, hermano. Loud and clear, como dicen los gringos. Me alegra mucho, me alegra mucho. Excelente. Entonces, termino con el patrocinio y arrancamos, hermano. Tranquilo. Entonces, Hermes Traducciones, señores, como les decía, y se lo digo también a Ricardo, a mi invitado, que no importa que esté en Colombia, usted solamente le escribe vía WhatsApp al 829-340-5139 a nivel nacional en República Dominicana e internacional. En Hermes Traducciones proporcionamos una traducción precisa y en un tiempo de respuesta rápido. Traducción, localización e interpretación en todos los idiomas. Hermes Traducciones es su empresa ideal, señores, para traducciones. También agradecer a la empresa que también es patrocinador oficial de este espacio, Grupo Loma Caribe, su empresa de construcción, diseño, todo lo que usted necesite en el ámbito de la construcción a nivel nacional, transporte, venta de materiales, todo. Estudios también sísmicos, de vulnerabilidad, todo lo que usted necesite lo hace en Grupo Loma Caribe, patrocinador oficial de este espacio en X y en Twitter. Sin más, yo quiero darle la bienvenida a un amigo que yo desde que vi su primer video hace un tiempo, yo dije, wow, pero ¿cómo este señor en poco tiempo reduce prácticamente la carrera de un artista? Y me sorprendí, de verdad. Entonces, cuando luego entendí que mi parcero, el invitado de esta noche es Ricardo Mendivil, yo dije, no, pues yo tengo que invitarlo. Y me tomé el atrevimiento de invitarlo. Le escribí, me dijo que sí, pasaron situaciones, no se dio, pero el tiempo de Dios es perfecto y lo tenemos por acá. Ya por fin está aquí en este espacio mi amigo desde Colombia, Ricardo Mendivil. Bienvenido, hermano, este espacio es suyo. Hola, Juan. Un saludo para ti, para toda la gente que te acompaña en esta noche. Acá en Colombia son las 7:31, así que procuré llegar puntual, pero bueno, tú sabes que la diferencia horaria a veces nos confunde un poco. No, tranquilo, hermano. Lo importante es que estás por acá y yo sé el compromiso que tienes con tus seguidores, con la música y hasta contigo mismo, hermano. Y precisamente hablando de compromiso y de música, yo quiero que hice una pequeña introducción, pero yo quiero que hablemos, Ricardo, ¿cómo nace este tema de hacer 365 días, un álbum por día? Y de verdad, o sea, a mí me ha fascinado. No es un cliché, ni es porque te tengo aquí, pero eres la única persona que hace este tipo de formatos, de narrar la historia y prácticamente todas las interioridades de un álbum en un día, en 1 minuto, 2 minutos, 3 y hasta, creo que tiene menos de 5 minutos uno de tus videos, ¿verdad, Ricardo?
Hola, ¿me escuchas, hermano? Hola, parece que tiene algún tema de comunicación. Déjame, es probable que lo estén llamando. Déjame ver si... Ustedes saben que los programas en vivo pasa esto, señores, ¿eh? Así que no se me desesperen. Vamos a ver. Vamos a ver. Ricardo, ¿me escuchas? Acción. Ahora sí, ahora sí, ahora Sí, 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 ¿me sí, escuchas? te escucho. Perfecto. Si te están llamando, Ricardo, es bueno que pongas el móvil en modo avión, pero no desactives la data. Entonces, porque se va a caer la comunicación si te siguen llamando. No sé si ese es el tema. Si te llaman tanto por WhatsApp como por No, no, llamada no, normal. lo tengo en modo avión, de hecho, desde que empezamos. Ah, perfecto. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, Ricardo, repitiendo, ¿cómo empezó esto de un álbum por día, 365, hermano? Y nuevamente bienvenido a este espacio, Ricardo. Hola, no te escucho, Ricardo. Hola, ¿más Ahora sí. bien? ¿Me escuchas? Sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, no sé qué vamos a hacer porque estoy acá desde el móvil normal, sentado con Y está Wi-Fi. fallando. Sí, tengo el Wi-Fi a full aquí y de hecho Sí, no hay ningún problema. Pero bueno, te contaba que cualquier persona con cualquier dosis de cordura no se le hubiera ocurrido una locura como esta de aventurarse a hacer una maratón, un reto de 365 discos. Eh, yo en ese momento, ¿me escuchas bien ahí? sí, sí, te escucho, hermano, fuerte y claro, te escucho. Yo en ese momento me encontraba, yo soy socio de un proyecto que se llama Casa Macondo, que es una comunidad de periodismo cultural investigativo acá en Colombia. Soy socio fundador de ese proyecto. Volví a ese proyecto por un asunto de ocio, porque hace mucho tiempo no hacía medios escritos y tenía como el capricho de volver a escribir, como lo hice hace más o menos unos 20 años cuando inicié mi carrera como comunicador. Yo me desempeño acá como consultor en comunicación digital y marketing. A eso me dedico, asesoro marcas, empresas, figuras públicas y llevaba mucho tiempo desconectado de la música, de la escritura, de la cultura. Y cuando me llaman y me invitan a ser como parte creadora de este proyecto, pues se me ocurre la idea de volver a escribir, de volver como a vincularme con la música y comienzo a hacer una serie de artículos. El año pasado alcancé a hacer 3, 4 artículos musicales. Y cuando llega el 10º aniversario de la muerte del maestro Cheo Feliciano, el director del proyecto me llama y me dice, Richie, ¿por qué no te grabas un video homenajeando a Cheo? Que tú siempre cuentas que cuando ibas en el carro y sonó la noticia te orillaste a llorar. Entonces yo le dije, sí, creo que es de las muertes más duras que a mí me ha dado en la música porque yo sabía que se estaba muriendo un pedazo de mi infancia. Entonces, yo hice ese video, fue el primer video que hice, me senté aquí en la sala con mi esposa me puso la cámara. Yo nunca había hecho un video, yo he asesorado a gente en cualquier cantidad de videos, pero yo nunca había hecho un video sentado yo. Entonces me Sí. senté, me puse un saco que tenía creo que era uno de Cheo, uno de Roena, no recuerdo, y me senté y grabé el video en una silla, una cosa un poco improvisada. Y la sorpresa fue que el video le fue muy bien, llegó a tener unas 10.000, no recuerdo, como 10.000 reproducciones, y eso a mí me dio como una alerta de aquí pasa algo, aquí hay una oportunidad de hacer algo, pero yo tenía primero el miedo de toda la vida asesorando gente, pero una cosa es cuando tú asesoras una persona, una marca, y otra cosa es cuando te toca sentarte a ti en la silla y hacerlo. Entonces, Sí. yo en ese momento decía, ahora tengo que poner en práctica todo lo que he enseñado y todo lo que cuando fui docente enseñé en este tema. Y además que era un tema que me daba un poco de vergüenza, lo confieso, porque me había acostumbrado a moverme tanto en el sector corporativo, en el sector organizacional, en la docencia, que hacer un video hablando de música, no sé, sentía yo a título personal que yo no tengo 20 años para ponerme a hacer esta locura y ponerme a hablar de música como un TikToker. Entonces me confrontaba un poco, pero cuando lo hice,
me llamaron amigos, me llamaron personas que incluso clientes. Ricardo, qué bien haces eso. Yo no sabía que tú eras melómano, porque eso era algo que yo tenía como muy a título personal, muy en la intimidad de mi casa. Y cuando yo comienzo a ver la aceptación de la gente, yo digo, bueno, voy a hacer un listado de cosas que yo quisiera. Entonces ahí es cuando yo hago el video de DLG, que es el que comparte Sergio George. Y cuando Sergio George comparte ese video, que él lo pone además como colaboración en su feed, ahí yo comienzo a tener un crecimiento exponencial en seguidores, comienza a abrirse mucho la comunidad. Y yo creo que ya cuando estaba en lo mejor del experimento, porque yo hice como unos 5 o 6 videos primero experimentales, vi una muchacha que estaba haciendo un reto en Argentina similar, pero ella lo hacía mucho hacia el lado del rock, hacia el lado de la música argentina, el rock, el anglo. Y yo dije, bueno, ¿y quién va a hablar de Rubén Blades? ¿Quién va a hablar de Ray Barreto? ¿Quién va a hablar de Antonio Carlos Jobim? Entonces yo dije, no me voy a casar con un género, porque yo tengo la filosofía de que el único, la música se divide en dos, en bueno y en malo. O sea, para mí es música buena o es mala. O sea, yo te puedo escuchar a Mark Anthony, te puedo escuchar a John Coltrane y no tengo ningún problema siempre y cuando el álbum esté bien hecho y esté bien producido y esté Sí, bien conceptualizado. Entonces, cuando comencé con esa idea, hubo una casualidad muy bonita y era que ese día estaba cumpliendo años de lanzado el disco The Son of Latin Music de Eddie Palmieri. Y yo dije, bueno, eso se me ocurrió entrando al estudio, vamos a hacer el primero de 365, pero me salió como, vamos a ver qué, o sea, como cuando uno se sube en el bus y no sabe para dónde va, algo así. Entonces, lo lancé y yo me acuerdo que yo me fui a dormir ese día y cuando me desperté al día siguiente tenía como 15.000 reproducciones ese video, una cosa así. Y ya la gente empezó a escribirme, Ricardo, te acompaño, y me empezó a seguir cualquier cantidad de gente, Ricardo, yo te voy a acompañar, vamos a acompañarte todo el año. Y bueno, de ese momento a hoy ha sido un aprendizaje continuo porque le quito mucho tiempo primero a mi familia, o sea, el dedicarle prácticamente 2 horas al día a hacer ese tipo de videos es un tema de amor al arte, primero porque hay momentos donde he estado viajando y me ha tocado irme con un aro al mejor estilo de un youtuber o de un instagramer y viajar con eso. Por ejemplo, hace poco que hablamos tú y yo estaba en la costa, acá en Colombia, en la costa Caribe sí, nuestra, y yo sí. andaba en un carro con un aro, con un micrófono, o sea, andaba por toda parte con eso y la gente, pues, mi mamá, o sea, me quedé en la casa de mi mamá y mi mamá viéndome en el balcón haciendo los videos me miraba como ese tipo no está muy viejo para esto. Entonces, es muy Sí, gracioso porque yo lo he asumido con mucha responsabilidad y lo bonito es, a ver, para nadie es un secreto que yo siempre he sido un hombre muy de la salsa, porque digamos que yo soy de Cali, crecí en Barranquilla, que son dos de las ciudades más salseras de Colombia. Y mi base estructural en cuanto a la melomanía musical es salsa, pero digamos que yo en el camino fui conociendo el jazz, fui conociendo la música de Brasil, fui conociendo el disco, fui conociendo el flamenco, sobre todo el flamenco, que es una música a la que le he dedicado mucho tiempo y muchos años. Y esto fue un estudio silencioso, esto era como los monjes, como que tenía una vida normal y en las noches meditaba y hacía otras cosas. Y digamos que la noche siempre fue mi momento de leer, de explorar, de investigar, y esto lo vengo haciendo hace 25 años con la música. Entonces, yo siento que de cierta manera la vida me preparó para en el momento en el que las cosas estuvieran listas, poder salir con este tipo de contenido que me agrada mucho porque, sobre todo al público salsero, porque la gente que inicialmente me siguió fue: Este tipo va a contar 365 discos de salsa", y eso es imposible porque la salsa no tiene tantos discos exitosos, tiene muchos discos exitosos, pero no 365. Y yo también tenía como una corazonada de divorciarme un poco de la salsa y decirle al salsero y a la gente que es melómana, hay muchas otras cosas para conocer, hay música de Brasil, hay música argentina, hay música mexicana, hay música jazz, hay música española, hay música francesa, hay jazz latino.
hay música de tu país, por ejemplo, dominicana, y cosas muy buenas que Sí, la gente, por no estar en el mismo esquema, se pierde la posibilidad de conocer. Y yo dije, vamos a darle, sí, salsa a la gente, pero vamos a darle una vuelta también, un melting pot, un conocimiento un poquito más global. Y mira tú que lo bonito ha sido que la gente, la respuesta que me ha dado es, hola Ricardo, soy del pueblo tal por cual de Ecuador. eh, Ayer escuché el disco que pusiste de ese señor Coltrane, yo no lo conocía y lo escuché toda la noche y me encantó. O me puse los audífonos, cerré los ojos y sentí lo que tú dijiste. Entonces, yo digo, cuando eso pasa, brother, yo siento que es como si la vida me estuviera dando la respuesta que yo quería porque es darle la posibilidad a la gente que de pronto tiene una conexión a internet o tiene una plataforma como Spotify o como YouTube, de que se acerque a la música con un conocimiento que previamente ya nadie le va a dar, porque la radio, no sé si en tu país, pero en el mío la radio juvenil pues es otra cosa sí, y no aborda ese tipo de temas. Y las plataformas pues hoy te pueden sacar un disco de Francisco Céspedes o del que sea. Y no te van a decir quién lo grabó, ni quién tocó ahí, ni qué relevancia tiene, ni quién lo mezcló, ni por qué ese disco es valioso. Entonces yo pienso que ese proceso de curaduría que antes lo hacían las radios se ha perdido, y no digo se ha ido perdiendo, no, se perdió totalmente, porque tú ya escuchas la música porque está de moda, no porque tienes elementos de juicio y de valor para acercarte a ella. Entonces, cuando eso sucede, es que yo digo, un momento, a la música sí le hace falta lo mismo que pasa cuando tú vas a un café y un barista te explica qué café te estás tomando, o como cuando tú compras una botella de vino y un experto te dice, mira, esto es de la cepa tal y tiene estos aromas y tiene estas notas en el sabor, y tú como que te haces una idea y lo disfrutas ya desde otro lugar. Yo pienso que a la música le hace falta eso y bueno, yo me aventuré a hacerlo en 365 dosis y bueno, aquí vamos en ese proyecto, Juan, que ha sido muy interesante. así es, así es. Yo lo disfruto mucho. Mira, inclusive los que no hayan visto, aquí hay una oyente que, por cierto, ayer estaba como invitada a Cayira y yo le envié a otra oyente, a ella y a una compañera de ambos, el 55, el de ayer, que me gustó mucho porque yo soy fan número uno de Freddie Mercury y de Queen. Y me pareció interesante porque yo veo que Ok. utilizas todos los géneros, no te encasillas, o sea, no solamente salsa, no solamente, eh, maneja todos los géneros y eso es interesante. Entonces, la pregunta que viene es la siguiente. ¿Cuál ha sido tu estado, ese álbum que tú me puedes decir, mira, Juan Manuel, este álbum yo llegué al nirvana, o sea, el estado mental en que yo cuando escuché este álbum completo y lo puse, fue el número tal, este me cambió totalmente la perspectiva de la música y de poder curar un álbum con ese en específico. ¿Tienes uno ese específico? Yo creo que es difícil uno, ¿sabes? Porque yo pienso algo muy chévere y algo que yo decía ahora en el video que acabo de sacar el día de hoy, el de Elis Regina con Antonio Carlos Jobim, que es Sí, el álbum Elis y Tom de Brasil. Yo creo que yo me he ido acercando a la música como queriendo conocer el mundo, con curiosidad, con respeto y también con apertura, porque cuando yo tenía 16 años yo escuchaba a Jerry Rivera y escuchaba a Marc Anthony, escuchaba todo esto, y también por otro lado escuchaba a Phil Collins y escuchaba Def Leppard y escuchaba todo lo que sonaba en la radio. Pero han habido discos que a mí, en lo personal, y te puedo enumerar 5, me han, digamos que los voy a recordar el resto de mi vida. El primero, de esa época de niño, creo que es el disco de DLG, Donde viene no morirá. Ese disco a mí sí, me marcó muchísimo porque lo que Sergio George hizo ahí fue prácticamente partir en dos la historia de la salsa. O sea, es un disco que sí. suena R&B, que suena funk, que tiene otra cosa por debajo que ninguno había hecho, y me parece que fue un disco para los jóvenes, con unos músicos ya muy maduros que sabían lo que estaban haciendo, y fue un disco muy interesante. Yo podría pasarme el día perfectamente escuchando ese disco y le voy a encontrar siempre algo nuevo, y Y yo creo que esa, cuando hablé alguna vez.
Sí, y esa poderosa voz de Dunbar, de Wade Dunbar. Sí, Huey Dunbar con esa voz por allá arriba, como si fuera un cantante anglo. Bueno, ese Sí, fue un disco que a mí en lo personal me impactó mucho. Eh, yo creo que el disco Vida Loca de Francisco Céspedes es un disco que a mí me conmueve mucho porque es un disco que llega cuando yo estaba empezando a componer. Yo compongo. De hecho, tengo una canción que salió hace unos 4 años grabada, que un día de estos la voy a incluir en mi 365, si no es la última de pronto. Eh, y ese momento, cuando yo escucho Vida Loca de Francisco Céspedes, yo estaba buscando mucho un estilo dentro de la composición y las letras de Francisco Céspedes a mí me pusieron la cabeza al revés y eso me ayudó a estructurar mucho la identidad de lo que yo estaba buscando. Además, porque me llamaba la atención que era un formato medio bolero, medio pop, pero también con ujú, jazz. O sea, era un sonido muy raro y yo no había escuchado nada por ese estilo y digamos que ese disco a mí digamos que me voló la cabeza, como decimos acá en Colombia. El sí, tercero es un álbum que se llama Misa Negra de Iraquere, la Misa Negra de Iraquere, que está dentro de los 365. Ese disco fue mi entrada al jazz latino, porque un gran amigo cubano me dice: "Ah, pero te gusta el piano, pero te gusta no sé qué, ¿tú has escuchado Chucho Valdés, Iraquere?". Y yo le dije: "No, no, pues sí, he escuchado el grupo, pero nunca me he puesto como a escuchar un álbum completo". Y creo que con ese disco de Misa Negra de Iraquere, yo por primera vez me senté a escuchar un álbum y a entender la dimensión de lo que era una producción desde lo conceptual, o sea, entender que cada canción tiene un orden, que cada cosa tiene un mensaje implícito desde lo general, pero que cada canción lo refuerza. Y ese disco, yo creo que con ese disco entendí el significado de la palabra perfección, ese Misa Negra de Iraquere. Ese fue un disco que a mí cuando me llegó a las manos me gustó muchísimo. ¿Qué otro disco? O sea, es que hay tanta música. Bueno, hay un disco de los Bambán de Cuba que se llama Te pone la cabeza mala, que cuando ese sí, disco me llegó, yo me encontraba dentro de la salsa tradicional, me encontraba escuchando lo normal, lo que oímos todos, Willy Colón, Rubén Blades, pero cuando yo ujú. escuché ese disco, yo sentí que el barco había cambiado de dirección y ese fue un disco que a mí también como que me volteó la cabeza y me puso a mirar musicalmente para otra parte. Y el quinto, yo creo que sería el que te mencioné ahora, el La Love Supreme de John Coltrane. Ese sigue siendo un disco que me sacude mucho, porque yo siento que la música, y esto es una filosofía que yo aplico en mi vida personal, la música es transformadora, la música te puede arreglar el día, la música te puede sanar. La música, si tú te remontas a las mitologías, casi todas hablan de un sonido creador y entonces se hizo la voz y Dios con la voz creó el universo. Y yo siempre he dicho que el gran sonido, como una fuerza superior, tiene la capacidad de lograr muchas cosas en las personas. Y yo digo, hay discos que a mí me han salvado la vida, o sea, hay discos que han llegado en momentos muy difíciles. Hay un disco de Rubén Blades, un álbum que se llama Antecedentes, que llegó a Sí, mi vida en un momento que yo estaba en una depresión terrible. Y yo me acuerdo que yo escuché ese disco y yo me levanté, me tomé una cerveza y dije, no, hay que seguir para adelante, o sea, aquí hay mucho más por hacer. sí, Y pienso que la música es eso. Y de pronto el bonus track sería un disco que a mi mujer le da mucha risa porque siempre vuelvo a él y es La Leyenda del Tiempo de Camarón de la Isla. Es un disco de flamenco que yo creo que difícilmente se va a volver a dar en España un disco como ese. Es un disco muy bello y es un disco del cual yo recuerdo permanentemente, evoco, además porque pasaron tres cosas muy bellas ahí en ese disco y es que se le rinde tributo a Federico García Lorca, se levanta el velo de la resistencia y de la censura en España después de Franco. Y tercero es el disco donde Camarón de la Isla le arman una banda medio conceptual, medio rockera y medio jazzística. Y es un disco que todavía hoy la gente lo estudia como un caso de sí. éxito de lo que puede ser la evolución de un género. Eso es así. Y inclusive agregando a ese álbum, Ricardo, yo diría que hasta experimental la música que hicieron. O Sí, sea, ni sí, ellos se sí, sí. imaginaban, ni ellos se imaginaban
como dicen los gringos, el masterpiece que crearon. No, 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 no. Una No, de hecho, locura. mira que Ricardo Pachón, que es el arreglista de ese álbum como el genio detrás de la escena, él decía que él estaba probando, o sea, él estaba ahí experimentando, y tú sabes que con la experimentación, como pasó con el disco de Queen ayer, pueden Sí, pasar 2 cosas, o que te vuelvas un genio, o que o que te caigan encima y sea un fracaso. Y la genialidad tiene eso, es un cara y sello, o sea, tú puedes sacar algo absolutamente loco y puede ser una locura de fracaso o puede ser el éxito rotundo. Y es una moneda al aire, o sea, con Queen pasó eso en el álbum de A Night at the Opera, y yo pienso que canciones como Bohemian Rhapsody pasan una vez en la vida, o sea, hay cosas que no se repiten. Y Leyenda del Tiempo es un disco que así hoy en día, porque mira que han habido experimentos, lo ha tratado de hacer Tomatito, lo ha tratado de hacer Chano Domínguez, lo trató de hacer El Cigala con ese tremendo álbum que se hicieron con Bebo Valdés, que es una joya de álbum, y lo que es hizo de mitad, pronto Paco de... es mitad dominicano el Cigala ya. No sé si sabías. Sí, yo me lo encontré, de hecho, una vez la primera vez que yo me encontré al Cigala, me lo encontré en Punta Cana, Sí, allá en tu país, sí. porque fue un día que me perdí. Eso es una anécdota que algún día te voy a contar. Me perdí porque un amigo me dice: "No, no, 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 no vayas a llegar a Punta Cana, tienes que llegar a Santo Domingo". Y yo le Mi digo: "Ah, madre. chévere". Entonces yo llegué a Santo Domingo a las 12 de la noche. De hecho, me encontré a Eddie Herrera en el aeropuerto, me dio mucha risa porque me encontré a Eddie Herrera, que venía también de Colombia. Sí, Y Eddie me dice: "No, tranquilo, hermano, eso Punta Cana es a 2 horas". Y sí, yo: "Ah, bueno, chévere". Entonces yo dije: "Bueno, 2 horas es de Santa Marta a Barranquilla, o sea, es cerca". Y yo exacto. me voy a un Hertz y alquilo un carro, y ahí en esa época no había Waze, ¿no? A mí me dieron un mapa. Entonces Ay, me mi dice la madre. muchacha: "No, usted se va por la autopista, ahí llega un peaje que es automático", yo me acuerdo. Y usted llega hasta la Romana, y en la Romana hay un rompoint, y usted sigue derecho y usted llega a Punta Cana, pero me lo pintaron la cosa más fácil de la Fácil. vida. Y yo creo que en el rompoint de la Romana yo volteé para donde no era, porque terminé como a 3 horas por allá en una finca, yo no sé en dónde, en un rancho. Wow. Y yo te digo, a donde yo llegué, yo prendí la radio y se oían emisoras de Puerto Rico. Ahí fue Sí, donde yo me asusté. sí, Yo sí, dije: "Yo no sé a dónde vine a parar". Entonces me devolví, cuando me devolví en la cadena Barceló, en uno de los Barceló, se estaba quedando Diego El Cigala, y ahí lo conocí y me contó lo de su esposa y todo eso, y bueno, sí, fue un momento muy especial, pero creo que el último lugar del mundo donde esperaba encontrármelo era allá, después de sí, toda la travesía que yo había pasado, y ahí me contó que él estaba radicándose allá, y creo que Pitingo, si no estoy mal, Pitingo, el flamenco, también estaba también. viviendo una época, una temporada en República Dominicana. Y bueno, hay mucha gente que le Sí. gusta mucho ese destino porque es muy, muy paradisíaco. Así es, Julio Iglesias ya tiene unas cuantas décadas aquí también residiendo. De hecho, él está, Muy tranquilo. sí, sí, y te cuento, hay un dato que quizás mucha gente no lo conoce y lo sé por fuentes cercanas. Julio Iglesias está escribiendo su biopic, su serie biográfica para Netflix. Y, Qué y, una, bueno. gra- sí, y una gran parte de esa serie la está transcribiendo aquí en Punta Cana. Y de hecho está trabajando en ello y ha viajado varias veces a España y lo está haciendo acá. O sea que él está radicado aquí y yo entiendo y he escuchado que él inclusive piensa morir aquí en esta tierra. Y no qué bueno que él muera, sino qué bueno que él eligió este país, una gloria, una leyenda de la música como Julio Iglesias. Hablando de país y de gloria, Ricardo, tú hiciste un 365 de nuestro Juan Luis Guerra, pero digo nuestro porque es dominicano, pero Juan Luis Guerra es del mundo, inclusive de Colombia, Ricardo, lo es, Sí, pues vive metido acá todo el tiempo, todo el tiempo. y, Entonces, y, y, ¿cuáles? y Ajá, disfruta mucho, y dice que él, además, no sé si sepan ustedes allá uh-huh, en República, Juan Luis Guerra, él era grande en República Dominicana, y
su primer álbum, el de Soplando y todo esto, digamos que es la etapa de Karen Records y todo lo que él hizo al principio, pero él cuenta que en 1990, cuando él viene a tocar a Bogotá por primera vez y él ve el estadio de acá, el Campín, lo ve lleno, él Sí, dice que ese día él sintió que Juan Luis Guerra y 440 habían pegado porque él nunca había visto tanta gente junta yendo a verlo a él. Y yo te digo, Bogotá es una ciudad donde en la década de los 90 Juan Luis Guerra fue la banda sonora. O sea, era impresionante cómo el merengue se pegó en Bogotá, pero eran todos, era Rubí Pérez, era Wilfrido, eran todos, o sea, todos sonaban sí, acá, Eddie Herrera, Juan Luis Guerra, Josie Esteban, o sea, todos sonaron acá en Bogotá. Aquí Bogotá se volvió una ciudad profundamente merenguera gracias a ese empujón de Juan Luis. Y bueno, Barranquilla siempre lo fue, pero digamos que Bogotá, que es una ciudad del interior y es una ciudad fría, pues es raro ver eso. Y eso fue gracias a Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra puede ser perfectamente el embajador de esa música al interior de Colombia y en Ecuador, en países donde la música caribeña no, digamos, no es que no guste, es que no la conocían ni siquiera porque son países de otras culturas, como Ecuador, como Chile, este señor entró y puso todo patas arriba y pegó su música. Entonces me parece muy interesante como fenómeno Juan Luis. eso es correcto, hermano. Y a mí en lo personal también me gusta mucho. Hay muchos artistas colombianos que son parte del soundtrack de mi vida, Ricardo, y te menciono algunos. Te menciono Orquesta Guayacán, Nietzsche, que te puedo decir que si tiene 100 canciones, yo me sé 99. El Joe Arroyo, que lo considero un genio también de la música, compositor, un tipo genial, de verdad. ¿Y cuál es ese artista? Sin mencionarte nuevamente a Juan Luis Guerra, pero ¿cuál es ese artista dominicano que tú consideras que es una parte importante de la juventud en Colombia, que ha sido ese embajador dominicano? Y no te digo Juan Luis Guerra, porque Juan Luis Guerra ya es un caso excepcional, pero, por ejemplo, ese álbum de Wilfrido, yo siempre, Ricardo, y te lo voy a decir, comparo a Wilfrido, salvando diferencias, pero yo comparo mucho a Wilfrido Vargas con Quincy Jones, Ricardo, y te digo por qué. Y te digo por qué. Tú quizás te reirás, pero mira, Wilfrido, No, 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 me río porque no hubiera hecho esa analogía, no porque mi hermano, o sí, sea, yo veo los videos de Wilfrido de los 80 y eso es brutal, o sea, ese tipo era un sí, loco, era un genio, o sea, no hay punto de comparación con nadie. A ver, yo no lo voy a comparar con Juan Luis Guerra porque son estilos muy diferentes, correcto, pero Comején y todo, incluso todo eso que él trae del calipso, de la música haitiana, todo eso que él fusiona, ese sí. tipo es un genio, o sea, ese tipo, ese tipo está fuera de lugar. Eso es así. Entonces, hago la comparación porque también tú sabes que Quincy Jones, en su haber, fue el Mesías, Cerebro, sí. el cerebro de álbumes como, por ejemplo, Thriller de Michael Jackson. Muchas grandes historias de la música pop y de muchos géneros, pero Wilfrido también, porque Wilfrido creó Las Chicas del Can, creó Altamira Banda Show. Cada producción de él es muy diferente una de la otra. Como tú dijiste, como lo dijiste muy bien dicho, fusionó muchos géneros, pero los introducía al merengue, que eso nadie Sí, se atrevía. sí, 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 sí. Yo creo que eso de, digamos, acá en Bogotá, yo recuerdo y en Caracas, cuando llega lo de las chicas del CAM, Belkis Concepción y todo lo que en su momento pasó, y eso era un huracán. Además, porque era, no solamente era atractivo desde lo visual, porque era un conjunto de mujeres muy bellas haciendo su show, su coreografía, sino porque además sonaba muy afincado. Altamira Banda Show, yo pienso que fue no pasó más de lo que pudo pasar, pero Altamira Banda Show a mí me pareció un buen intento de hacer una bachata un poco más pop, muy desde la mirada de Wilfrido. Y yo pienso que si uno se pone a mirar detrás de él, hay una cantidad de cantantes, el mismo Eddie Herrera, el mismo Rubí Pérez, el mismo Miki Taveras, o sea, yo pienso que hay una cantidad de gente Sí.
que sacó la cara en su momento y que son hechura de Wilfrido Vargas y son la disciplina de Wilfrido puesta al servicio de una producción musical. Entonces yo pienso que sí es un tema interesante. Si me lo preguntas, para mí sería muy difícil. A mí me gusta mucho lo que está haciendo ahora Vicente García, me parece que es un gran Sí, artista. sí, Además sí. que me lo encuentro mucho acá en Colombia, y me parece un tipo, supremamente talentoso. Que Eh, su esencia fue rock, no sé si sabías. sí, 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 se le siente además, se le siente Sí, en su estructura musical, se le siente. Me gusta mucho Pavel, me gusta mucho lo que hace Pavel. No sí, sé si al punto de decirte que es un embajador de la música de ustedes, porque es que con la vara tan alta de Juan Luis y de Wilfrido Vargas es muy difícil uno decir que este o el otro. Pero yo exacto. pienso que en el jazz, por ejemplo, a mí me gusta mucho Michel Camilo. Siento Sí, que República Dominicana con Michel Camilo está absolutamente bien, representada. Con Johnny Pacheco me parece también que hay un legado muy importante dentro de la sí, salsa. Con el mismo Santiago Cerón, que lo mencioné hace poco, uno dice, imagínate. Y a mí me llamó sí. mucho la atención algo, cuando yo estuve en Santo Domingo, porque yo luego estuve y me quedé unos días allá solo en Santo Domingo, me llamaba la atención que yo escuché más salsa en Santo Domingo que en San Juan de Puerto Rico. Y yo se lo decía a la gente. Cuando la gente yo llegué de San Juan me decían: "¿Y qué tal la salsa en Puerto Rico?". Y yo dije: "No escuché ni una". Escuchaba a Bonnie, escuché a todo el mundo, pero nunca escuché a ningún artista de salsa. Pero cuando fui a Santo Domingo los escuché todos. O sea, Santo Domingo parecía Cali, y eso me llamó muchísimo la atención. Sí. Hablando de Cali, Ricardo, fue declarada recientemente la salsa caleña, material de la humanidad. ¿Cómo te sientes, no solamente siendo colombiano, sino teniendo una parte de tu vida que pertenece a Cali? eh, esa distinción, hermano. Te soy honesto, a mí me parece que tiene mucho de bueno y tiene mucho de malo. Ok. De bueno, que tiene? De bueno tiene que es la posibilidad de lo que ya pasa en Cali. Cali es una Buenos Aires como el tango, con la Que eso salsa. que está atrasado, Ricardo, ¿eh? O sea, eso debió de hacerse hace 20 años. O sea, lo están Sí, haciendo sí, tarde, lo están porque haciendo tarde. porque en Cali es un museo de la salsa, o sea, y no lo digo por la ciudad como tal, sino que tú vas a la casa de la gente y tú encuentras música que los mismos boricuas y los mismos cubanos van a buscar allá porque no las consiguen en su país, las consiguen en Cali. Y eso solo pasa en Cali. ¿Qué me parece también positivo? Pues que eso trae turismo, y pues uno puede hacer tours con los amigos y puede cuando uno va a Cali hacerle a la gente el tour de la salsa y no solamente es una salsa, que era algo que yo le explicaba a un músico de tu país el otro día, que me decía, no, pero es que la salsa, y yo le decía, no, en Cali suenan por ahí 7 tipos de salsa diferente porque es tan grande el arraigo al género que en el underground se escucha salsa cubana y se escucha salsa contemporánea, pero en los clubes de las personas mayores se escucha pachanga y se escucha música un poco más clásica, y en el barrio se oye un poquito revuelto de todo, y hay sitios donde solo te ponen romántica porque es sitio para ir con la pareja a bailar, y son sitios un poco más cerrados, y hay como 6 7 ambientes diferentes alrededor del género. Entonces yo digo, por eso me gustan. ¿Qué no me gusta? Que ese marketing de la nostalgia, como dijo Woody Allen, eso es negación también. Y eso es una posibilidad que la cosa se quede ahí, en un museo permanente. Y yo siento que eso pasa ahora, o sea, siento que todo suena igual, siento que ese afán de que no se pierda ese arraigo por lo clásico y lo clásico y lo clásico y lo clásico, pasa como la persona que sigue pensando que el rock se quedó en los Beatles y todo lo Sí. que pasó de ahí en adelante lo desconoce. Entonces, Ujú. Eh, siento que en Cali también pasa un poco eso, aunque hay agrupaciones buenas, nuevas, ¿no? Pero el problema no es que las hayan, sino que el circuito se ha cerrado tanto a lo clásico y a ese marketing de la nostalgia, que lo que llega nuevo
desentona, porque, porque Sí, no hay un ecosistema para eso. Entonces, a mí me pasa mucho, me pasa en los 365. De hecho, cuando yo hay veces hago el ejercicio, la gente me, la gente me dice, ve acá, pero ¿por qué pones a Grupo Nietzsche? ¿O por qué mencionas a Jerry Rivera si eso no es salsa? O cuando hice el de Guaco, por ejemplo, de Venezuela. Eso no es salsa, esa música, no sé qué, el salsero es muy sectario, si no es clásico no sirve y tiene que ser añejo y no sé qué. Y esa postura tan extrema y tan radical, lo que hizo fue que acabó el género, porque sí, ninguno sintió que estaba a la altura de lo que había pasado antes. Y claro, para que eso volviese a suceder, pues tendríamos que devolvernos a Nueva York en los años 70, donde la gente estaba aguantando hambre y donde estaban pasando los latinos todas las cosas que pasaron, que fueron puntos de convergencia. Y eso ya no va a volver a pasar porque el mundo ya no es el mismo. Entonces, yo lo que pienso es que el ritmo sobrevive, el ritmo, pero el movimiento salsero como tal ya no existe. Lo que existe es un saludo a la bandera, a una historia, a unas figuras legendarias que el día que se terminen de morir, como ya está pasando, pues el género va a tener que reinventarse o que mirar qué queda de eso. Y no sé, tendrán que pedirle disculpas a Marc Anthony, no sé, porque pienso que ha sido muy evidente ese movimiento tan sectario. En Cali no pasa tanto porque en Cali el caleño melómano tiene la facultad de investigar y el otro día le decía a un amigo tuyo, perdón, a un compatriota tuyo, que me decía, yo quiero sonar en Cali. Yo le decía, brother, si tú quieres sonar en Cali, lo último que tienes que mirar es la radio. ¿Cómo sí. así? Yo le decía, sí, la música en Cali no se pega por la radio. La música en Cali llega a la radio cuando ya la gente la está bailando. Llega primero Ujú. en las fiestas, llega primero en las casas, porque la gente tiene una mente tan abierta que compran los discos y llaman y le dicen al de la emisora, mira, compré este disco, pon eso en la emisora que a la gente le va a gustar. No al revés, o sea, en Cali el fenómeno se da al revés. Y la gente se ríe mucho porque yo les digo, cuando en Cali suena un disco en radio, es cuando ya la gente lo está dejando de escuchar y se lo van a poner al resto de la gente que no lo conocía. A Sí, ese nivel es la musicomanía y el fenómeno de la salsa en Cali, es muy fuerte. Y claro, como en todas las ciudades, eso pasa en Santo Domingo, brother. Cuando yo fui, la gente, a mí me sorprendía mucho oír salsa, porque aquí todo el mundo en Colombia piensa que todo el mundo en Santo Domingo baila merengue todo el día, y no, o sea, no, no, ni siquiera yo escuché muy poco merengue en la radio en Santo sí, Domingo, y sabe uno que sí, que hay orquestas, que está Sergio Vargas, que está todo lo que hay allá, pero no es algo que ustedes desayunen, almuercen y coman con eso, o sea, es un aspecto de ustedes. Pero digamos que, Cali sí es muy salsera. Cali es una ciudad así muy es, así salsera. es. Hablando de merengue, hay un exponente de merengue que se llama Manny Cruz, que me imagino que lo has Uh, escuchado. lo vi el otro día, me salió la sugerencia en YouTube y alcancé a ver algo de él, no lo conocía. Sí, sí, y es muy interesante, y Ricardo, y te lo recomiendo, porque mira, él tiene una nueva producción que se llama 2080, que tiene mezcla de música contemporánea, de merengue actual y merengue clásico. Por ejemplo, él tiene canciones, un hit de los Rosario, de los hermanos Rosario, tiene un hit de Wilfrido Vargas, El hombre divertido, tiene, por ejemplo, El motor de Aramis Camilo, que es puro 80, tiene también una versión en merengue, escucha bien Ricardo, una versión en merengue de All Night Long de Lionel Richie. Pero no te vayas muy lejos. Juan Luis hizo una de The Way You Made Me Feel de Michael Jackson, creo. Sí, Juan sí, Luis tiene un sí, cover de Michael, si no sí. estoy mal. O sea que los Y dominicanos no han dejado a un lado la locura, siempre han estado locos. sí, y hay una versión de la música, la canción de Star Wars, hecha por Wilfrido Vargas. No sé si la has escuchado. No, 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 Muy buena. no he llegado hasta allá, tienes que mandarme eso. No, te lo voy a enviar, te lo voy a enviar. Y una versión del bueno, el malo y el feo en merengue, hecha por Don Johnny Ventura, el caballo mayor. También te lo voy a enviar, Oye, hermano. ahora que mencionas a Johnny, yo
recuerdo hace mucho tiempo cuando era niño en Barranquilla que sonaba mucho en la radio un hombre que se llamaba Primitivo Santos, Sí, un, primitivo. un- un- un pianista, y tenía un merengue que era muy diferente a la pambichao, lo que sonó después. Era un merengue muy lento, muy, digamos, muy bonito, muy tradicional. Y en Barranquilla a ese señor lo homenajearon prácticamente. Yo una vez lo entrevisté y me decía, yo estoy tocando más en Barranquilla que en mi país. Yo en mi país ya casi no sueno. Y me llamaba mucho la atención porque en Barranquilla también hay un fenómeno muy raro con la música. Barranquilla es un capítulo aparte, porque al ser Caribe, el Caribe es otra cosa. Sí, Lo sí. loco cuando yo comparo estas dos ciudades como son Cali y Barranquilla es que Barranquilla es una ciudad muy parecida a Santo Domingo, en sus calles, en la gente, el dominó, la cerveza, las palmeras, o sea, la cosa es similar. Ujú. Pero Cali no. Cali es una ciudad al lado de una montaña que no tiene mar. Tiene mucha población negra, pero no tiene mar. El mar queda como a 2 horas. Entonces el fenómeno es raro porque es muy tropical y muy caribeña, pero no está en el mar. Y es muy salsera y no está en el mar. Creo que algo parecido pasa con Lima, pero Lima sí está en el mar. O sea, el Callao queda ahí en el mar, pero Cali no, y eso es lo raro. Entonces, cada vez que yo como que conecto estas ciudades y digo qué impacto tan importante tiene lo urbano, me llama mucho la atención eso. Y como te lo mencionaba ahora, me llama mucho la atención esa conexión que existe entre las ciudades del Caribe que pueden ser tan diferentes en tantas cosas, pero al final se parecen tanto en la gente, en la forma en que se visten las mujeres, en la forma como tratan, Ujú. en ese aroma, ese ambiente, esa cadencia, la forma en que caminan. Es muy Caribe, o sea, hay como un factor común caribeño que de cierta forma nos hermana a todos. Eso es correcto, hermano. Estamos finalizando. No quiero cansar mucho a mi invitado esta noche para que vuelva. Ricardo, yo sé que tú has tenido un día un poquito agitado y hace poco estabas eh, exponiendo tu álbum 56 de 365. Pero tengo aquí a Argenis Sánchez, que tiene alguna pregunta o comentario. Y luego vámonos con mi última pregunta y para cerrar este espacio con mi amigo, el Gracias. parcero Ricardo Mendivil. Adelante, Argenis, bienvenido, hermano. Argenis, está muteado tu micrófono, hermano. Hola. Ahora, me escucho. Ahora sí, te escucho. Nada, primeramente buenas noches, escuchando una conversación sin nada de desperdicio realmente. Y yo estaba el 18 del mes pasado, yo fui a la ciudad de Colombia por primera vez, específicamente en Medellín. Y me sorprendió mucho eh, que en todos los establecimientos, mayormente nocturnos, sabemos que Colombia es la madre del vallenato. Y me sorprendió mucho que se escuchaba mucho Romeo Santos y en esa parte escuché muy poco merengue y muy poca salsa en Medellín. Y ahorita como decían del merengue, el merengue, wow, nuestro merengue tan lindo, tan privilegiado, esa época dorada de los 90. Pero lamentablemente esa generación de merengue no quiso colaborar con la nueva ola que se venía levantando, que venía surgiendo, y ya la generación que vino del 90 para acá, en el 80%, lamentablemente no consume el merengue. Buenas noches y lo sigo escuchando. Gracias, Argenis. Ricardo. Sí, eso es muy cierto. Además, porque el fenómeno de la bachata acá en Colombia con Aventura, con Romeo Santos, con todos estos grupos, pues abrieron eso llegó muy de la mano en la época del reggaetón, llegó reggaetón y llegó bachata casi que en conjunto en la época de Don Omar y de Daddy Yankee, todo eso, eso fue, digamos que una época donde eso se tomó no solamente la radio, sino generaciones enteras, o sea, la gente que nació entre el 90 y el 95, que hoy en día gente que tiene 28 30 años, esa música fue la que los acompañó. Y tú no puedes pelear con eso, porque pues eso son tendencias. Lo del merengue, no solamente creo que haya sido el merengue, a mí me parece que eso sucedió exactamente igual con la salsa. O sea, yo por eso
A mí me gusta mucho la salsa, pero yo soy muy distante a los grupos y a los movimientos salseros por eso, porque yo pienso que esa cofradía permanente de sentarse a escuchar y a romantizar y a decir que como esto nunca va a haber nada más y que lo que ahorita te decía dentro del marketing de la nostalgia, a mí Sí, me parece que eso acaba los géneros, porque esa adulación permanente al pasado es lo que te permite o lo que te niega continuar hacia adelante y la nostalgia es negación. Y eso fue así lo que es. pasó con la salsa, o sea, nadie superó nunca a Héctor Lavoe, nadie superó nunca a Cheo Feliciano, nadie superó nada, o sea, la gente se quedó diciendo que la Fania era irreemplazable y acabaron en género, o sea, hay gente que dice: "Sí, sí hay salsa, mira que la orquesta no sé qué", son casos aislados, brother, o sea, ya no existe Sí, el movimiento como tal no existe, y si existe, porque te lo digo yo cuando he tenido la oportunidad de ir a Puerto Rico, a Cuba o a República Dominicana, existe los referentes del pasado, pero la poca gente que está haciendo salsa nueva ahora no tiene apoyo y no hay ujú, productores detrás apoyando eso y no hay un mercado tampoco porque ya la gente, pues como lo único bueno es lo de antes, pues entonces lo que salga nadie lo va a comprar porque entonces no es bueno. Pero sí, la misma gente se encargó de crear esa atmósfera. Entonces, si por ejemplo Ricardo Mendívil le da por hacer un disco de salsa hoy, pues Ricardo Mendívil no va a pegar porque no va a ser tan bueno como Héctor Lavoe, y ya le pusieron una cruz en la frente, entonces sí, es muy difícil y yo por eso peleo entre, en el buen sentido de la palabra, tanto con el salsero por lo monotemático, porque yo le digo, brother, esa música que tú idolatras de los 70 y los 60, eso no nació, eso no es puro tampoco. Esa gente estaba escuchando otras cosas para poder hacer eso. Esa gente claro. estaba escuchando jazz, esa gente estaba escuchando a Barry White, esa gente estaba escuchando a Tom Jones, esa gente estaba escuchando a los Beatles, esa gente tenía otra cosa en la cabeza. A los Y, Rollins, a y los Rollins. claro, a los Rollins, o sea, eso no, porque hay gente que dice la salsa de la mata, la tradicional. No, la salsa no es tradicional. La salsa es una mezcla. Es el Sí, resultado del desespero del latino en una ciudad que era hostil, como era Nueva York, y que le tocó echar mano de sí, lo que tenía para crear un sonido con la rabia y el hambre y lo que estaba pasando. Entonces, sí, cuando tú analizas ese fenómeno, tú dices, finalmente no hay nada puro y uno no puede valorar las cosas desde el purismo porque aniquila los géneros. Y sí, obviamente esos movimientos no se vuelven a repetir. O sea, yo digo, para que eso tenga que pasar, o sea, tiene que volver a haber un Brooklyn y un Harlem y un Manhattan y el mismo movimiento de los 60 y eso no va a volver a pasar. Entonces, pues yo pienso exacto. que eso mutará a otra cosa y de ahí sacaremos una conclusión, como lo que pasó con el mismo Proyecto Uno en Nueva York, que fue la mezcla del hip hop, del R&B, de todo lo que estaba pasando con Pavel y con esta gente que estaba en Nueva York, hicieron el merengue con House y con todo eso, y salió Ujú, eso, y eso no duró mucho, pero porque eso era el movimiento de los dominicanos en Nueva York que estaban con esa búsqueda sonora de eso, y eso tuvo un momento. Y uno puede decir, es que ya no es puro, no, pero es que finalmente no es puro, son manifestaciones culturales que se dan en determinados culturales, sí. momentos, brother. Así es, así es. Antes de pasar a Gira, tú sabes que ahora que mencionas eso, sabes que, o con otro símil, la salsa y el bolero y la música romántica, la balada, tiene a su Janis Joplin. Yo comparo la Lupe es la Janis Joplin de la música salsa. Fíjate que inclusive tuvieron una vida igual de luminarias, una vida de mucha fama, pero también una vida triste, Ricardo. Oscura, sí, muy oscura, Oscura, muy oscura. muy oscura, muy oscura, muy oscura. Vámonos con Gira, una dama que tiene alguna pregunta o comentario. Bienvenida, Gira. Hola, muchas gracias. Encantada con este space, muy interesante. Ricardo tiene muchas opiniones que me han parecido muy, muy interesantes también. Una pregunta para Ricardo. Con este desafío, ¿hay una gama de géneros en los que te estás enfocando para hacer los reviews todos los días? ¿O tienes un plan así como de géneros que son a lo que más te enfocas? ¿O hay mucha variedad? Esa es mi pregunta. Ok, buena pregunta porque ese es mi trasnocho. Eso es lo que no me deja dormir. Porque cuando yo comencé el proyecto, yo tenía muy claro que yo no iba a hacer contenidos de salsa.
que iba a incluir álbumes de salsa, pero que no iba a ser un reto para salseros. Y eso lo tuve, digamos que desde el día cero claro. Y de hecho, en el grupo que tengo en WhatsApp le repito a la gente todo el tiempo eso. Yo no soy un coleccionista de salsa y no me interesa tampoco pelear con eso. No tengo buena salsa y tengo buena música. Entonces lo que he tratado de hacer es, venga, usted que es salsero, acérquese y conozca estas otras cosas que tienen la música que son interesantes. Porque la música, la melomanía no es solo ser salsero y tener los mismos discos de la Fania y todo eso, eso va un poco más allá. En cuanto a géneros, hay cosas en las que he ido probando y en eso los números me han dado como respuesta. Yo, por ejemplo, soy muy aficionado al flamenco, como lo decía ahora, pero yo sé que el flamenco no es una música para todo el mundo. Después de muchos días, hoy volví a sacar algo de Brasil, después de haber sacado a Sergio Méndez y haber sacado a Tribalistas. De México voy a sacar a Celso Piña, voy a sacar a Magos Herrera, voy a sacar a Natalia Lafourcade. Eh, y pienso que no quisiera limitar el reto a un género o de pronto cerrarlo a unos géneros y a otros no, porque a mí me parece que la globalidad en la música, como el disco que hablé el sábado, el de Rubén Blades, es lo que a uno le permite sensibilizar también en oído. O sea, yo no consigo que una persona me diga, yo solo oigo salsa y si esto no es salsa es malo, que lo he escuchado de muchas personas. Y yo digo, no, o sea, hay cosas muy buenas de Marvin Gaye, hay cosas muy buenas de Barry White, hay cosas muy buenas de los Beatles, hay cosas muy buenas de Pink Floyd que no son salsa y que no son vallenato, que no son merengue. Por ejemplo, cuando saqué clásicos de la provincia de Carlos Vives, me dio más la gracia la gente de otros países que los mismos colombianos. O sea, fue un fenómeno bien, bien extraño. Sí, Y cuando hice el disco de Guaco, me escribía gente de Venezuela diciéndome que yo conocía más a Guaco que los mismos venezolanos. Entonces, es un ejercicio un poco, yo digo que injusto e incómodo, porque es hacer música o hacer contenidos musicales y lamentablemente a uno lo mide es el like, ¿no? Y los resultados. Y yo, por ejemplo, un disco como el de Camarón de la Isla lo preparé, y no, eso no tuvo 5.000 reproducciones, no las tuvo. Pero en cambio saco un cielo de tambores de Grupo Nietzsche y tiene 100.000 reproducciones. Entonces yo ahí es donde digo, ¿qué hacemos? O sea, trato también como de equilibrar la balanza. Pero bueno, he llegado como a conciliar eso y lo que hago es, durante la semana trato de colocar algo un poco más global y lo que es jueves, viernes y sábado sí pongo Latin Jazz, pongo algo de salsa y de pronto el sábado trato de rematar con algo tipo Frankie Ruiz, tipo Cano Estremera, así como para que el salsero no sienta que lo deje solo. sí, Y los domingos estoy tratando de rescatar muchas cosas de Colombia que no fueron conocidas, que merecen ser reconocidas, pero ese también es un reto grande porque no todos los discos se consiguen. Hay gente de la cual hay muy poca documentación, entonces sé quién es, pero no tengo cómo corroborar historias. Bueno, eso ha sido todo un reto y cuando uno es perfeccionista, que se pone tengo que tener esto así, así, así. Hay veces preparo discos y no los saco porque me queda faltando información, pero bueno, ahí iremos poco a poco nivelando eso. qué bueno. ¿Contestado, Gira, tu pregunta? Sí, muchas gracias. Gracias a ti, Gira. Ricardo, ya tengo una pregunta final. Yo sé que quizás muchas personas Tranquilo. se quedaron con deseo de seguir preguntando, pero yo tengo una y es, Ricardo, sabemos el auge de la música urbana. Yo tengo mis reservas y tengo mi opinión de la música urbana. No quiero que nadie se sienta mal ni nada. Yo veo la música urbana con un tiempo de fecha de nacimiento y fecha de caducidad. ¿Qué opinión te merece la música urbana y por qué tú entiendes que países como Colombia, República Dominicana, que somos, por ejemplo, aquí bachata, merengue, en Colombia salsa, vallenato, los jóvenes, la nueva generación se está enfocando en cantar música urbana? O sea, tu opinión sobre ella y si tú entiendes que la música urbana perecerá con el tiempo o se mantendrá como un género más. Es difícil esa pregunta porque primero yo nunca he sentido que eso sea urbano. Ok, O sea, para mí es una música muy interesante desde el fenómeno, pero si tú, urbano, o sea, urbano no, no creo. Más bien lo que siento es que es una música con un intento de banalizar
muchas cosas, y no digo que no tenga un valor cultural interesante, porque lo tiene, de seguro lo tiene. Sí, sí. Pero, de hecho, porque cuando yo estuve en Puerto Rico conocí el fenómeno de cerca y me llamó mucho la atención la raíz de dónde venía, los raperos en la calle, en La Perla, todo eso me llamó mucho la atención y dije, aquí hay algo, y digamos que es una música a la que me le he acercado con el respeto que muchas de sus canciones no tienen por la gente. Pero también entendí que es un fenómeno comercial que obedece a una generación que encontró en la radio este tipo de sonido y le pareció al principio gracioso, luego le pareció sensual y luego simplemente le pareció práctico para bailar. No nos digamos mentiras, traer a un artista como Don Omar a Colombia o como Daddy Yankee no es lo mismo que traer a Wilfrido Vargas con toda su orquesta, o sea, eso cuesta mucho más. Y desde el espectáculo y desde el fenómeno, pues es muy diferente. A mí me parece que el reggaetonero y el urbano tiene la facultad y la facilidad, es la palabra, de hablar como la gente piensa. O sea, de ser suelto, de ser directo, de ser franco, de ser, hay veces, chocante, pero directo. Y esta generación habla así, le gusta eso y se siente que eso le llama la atención. Ahora bien, lo que yo te decía al principio, Ujú. también qué posibilidad tienen de oír otras cosas. Porque si tú ves que en TikTok eso tiene 1 millón de reproducciones, esta fue una generación que se acostumbró a pensar que lo que tiene 1 millón de reproducciones es porque es bueno, Exacto. no porque llame la atención. Entonces Sí, yo muchas veces, la semana pasada, por ejemplo, hice un video de un artista y dije, este tipo no lo conoció nadie, no tuvo ni siquiera 50.000 reproducciones su disco en plataforma, pero es bueno. O sea, ¿quién define que sea bueno? ¿Un like o un view o quién lo define? ¿O YouTube porque dice que tiene 15 millones? No, yo conozco canciones con 3.000 millones de reproducciones muy malas y sí, conozco sí, canciones que tienen 2.000 reproducciones y son excelentes. Entonces, yo creo que a esta generación le vendieron mucho el cuento de que si es muy popular y está de tendencia y es trending en TikTok y todo eso, entonces bueno. Y, y, y de cierta forma yo me siento quijotesco en esta aventura porque digo, yo estoy sacando un miércoles un disco de Antonio Carlos Jobim con Elis Regina. Imagínate, o sea, sí, cuando hay gente metiéndole en este momento 500 personas a un en vivo porque están hablando de un disco de reggaetón o compartieron un video de reggaetón y eso les trajo chévere. Lo que pasa es que yo pienso que el impacto que esa música tiene en el tiempo también es igual a, a- a- a la forma en que llegaron a la cúspide y no necesitamos irnos muy lejos. Yo del urbano rescato tres, cuatro. Yo rescato a Tego, rescato de pronto a Daddy Yankee, a Don Omar, y partiendo de una diferencia muy grande, me gusta mucho lo que ha hecho Calle 13. Pero sí, es que yo escucho un trabajo de Calle 13 como el de que entren los que quieran y yo digo, por favor, o sea, estos tipos tienen la cabeza en otra cosa, estos tipos están haciendo otro tipo de música, con sí, otro mensaje, ¿no? Entonces no exacto. es tanto lo urbano, sino lo que la industria ha hecho con lo urbano. Yo pienso que ahí también hay mira, tú tienes que ser el matón, el que hable de esto, el que salga con las cadenas así, porque a los muchachos les gusta eso. El Y puede que bichote, los el muchachos, bichote, el bichote, el sí, que... la camioneta y pegándole nalgadas a la tipa y puede que eso, puede que eso sea chévere, ¿no? Para el Sí, video. Pero primero no sé, habría que hacer una investigación un poco más a fondo si realmente a la gente le gusta eso o a la gente le parece gracioso y le parece música para pasar el rato y ya. No sé, tengo varios análisis sobre eso y te lo juro que lo hago con todo el respeto porque es una música que me he detenido a escucharla, o sea, no la critico por lo que te decía ahora de la negación y de cómo no es viejo y no es Fania y no. Yo me acerco a las cosas con respeto y como han habido cosas que me han parecido muy buenas, hay otras que he dicho, Dios mío, o sea, esto lo van a pegar es a punta de payola y de plata porque aquí no hay nada, o sea, y sí, como que nos ha dado la razón y eso ha sido lo que ha pasado también con muchos productos de esos. eso es así, hermano. Yo dije que iba a cerrar ya, pero tengo unas últimas dos preguntas que me escribió uno de los oyentes que están por acá, Ricardo. Ya con esta sí cerramos. Dale, Vámonos con tranquilo. Tweets Are Music y luego Osvaldo. Vámonos primero con Tweets y luego con Osvaldo. Adelante, Tweets. Adelante, hermano. Este espacio es suyo. Estás en el aire, hermano. Tweets. Ahora sí, te escucho, hermano. Adelante. Bienvenido. Bueno, quería contribuir con una reflexión más que una pregunta.
una reflexión a lo que decía Ricardo acerca de la payola y las tendencias y los likes que encumbran a artistas a niveles de popularidad y aceptación que no son realistas y que no son reflejo de la calidad musical. Eh, yo soy un rockero, digamos, arrepentido, en el sentido de que al madurar he aprendido a escuchar más y mejor música. Eh, el rock nos lo impusieron a los latinos a las malas, sin que reflejara nada de nuestra cultura. Payola puede ser. ¿Cómo se explica que una banda tipo Guns N' Roses resulte popular en una vereda de Colombia? Eso no tiene el menor sentido sociológico, ni cultural, ni por donde se le mire. Entonces, el fenómeno de la popularidad acrecentada a punta de likes no es exclusivo de esta generación de redes sociales. Eso estaba desde antes, con otros mecanismos, que era el mercadeo, la payola, las emisoras y todo eso. Nos metieron el cuento de que los latinos teníamos que ser rockeros. ¿Cómo se explica que un joven de un país sudamericano le guste AC/DC, Iron Maiden, cuando no tiene absolutamente nada que ver con su cultura? Esa es la reflexión que hago. No es nueva de esos tiempos, no es fenómeno de redes sociales, sino es fenómeno de mercadeo. Yo pienso, yo pienso ahí que, a ver, yo siempre he sostenido una teoría que no sé si la vida me permita comprobar, sí, y lo he dicho pues, desde muy niño. El colombiano clase media se cree gringo, el colombiano clase alta se cree europeo. ¿Y esto qué significa? Que nosotros como país Claro, latinoamericano, porque una vez lo hablaba con un amigo y me decía, sí, acá en mi país, no voy a decir el país, es igual, acá el que tiene plata se cree americano y el que tiene más plata y apellidos se cree europeo. Y eso sí claro. permea de cierta forma la forma como consumimos cultura, porque nosotros en la década de los 80 nos comimos todos los enlatados gringos, MacGyver, Los Magníficos, todo esto, aquí, todo, yo creo que todos los vimos. Y todas las bandas que llegaron de allá con un mensaje, pues de pronto rebelde para ellos, también terminaron sonando acá. ¿Qué tan arraigados estábamos a eso? Yo no sé, o sea, creo que no. Había gente que se enamoró de canciones que ni sabía lo que decían. Y lo digo porque Claro, conozco gente que amaba música de ese y lo amaba más como por una postura rebelde y por creerse gringo, por creerse raro y por creerse loco. Pero, yo soy pero yo, colombiano, perdón. sí, pero eso es un poco el reflejo también del tercermundismo y esa subcultura, pues que uno la señala, pero pues también es su día a día, ¿no? Que somos latinos y eso también se trata de sentirnos superiores porque consumimos lo de afuera porque nos avergüenza lo propio. Yo vivo en un país de habla anglosajona, donde la gente escucha rock. Bueno, ya no tanto, los viejos escuchan rock. Viejos mayores de 60 es la población rockera, porque el rock pues está muerto. Los jóvenes escuchan pop o yo qué sé que escucharán, incluso ya la música no tiene ese lugar tan importante que tuvo para nuestra generación. Yo tengo 50. La música ya no tiene esa importancia, es algo mucho menos trascendental como lo fue para mi generación o para ustedes que son melómanos. Bueno, lo que iba a decir es que viviendo en un país de habla anglosajona y conociendo y viendo la cultura de los rockeros reales, esos sí son rockeros, nosotros no tenemos nada que ver con eso, nosotros no tenemos nada que ver con es como el Flanagan de ¿qué nos pasa? No tiene nada que ver con un mexicano el Flanagan, ¿cierto? Yo no tengo nada que ver como latino con una chaqueta de cuero y el pelo largo, eh, hediondo a cigarrillo, sin dientes. Esos son los verdaderos rockeros. Esa no es la identidad latina. Nosotros nos la metieron y nos la creímos porque nos pareció cool. Pero si tú miras qué es un Axl Rose, pues es un tipo que no tiene nada que ver con nosotros, es un drogadicto de California, no tiene nada que ver con nosotros.
Las letras ni las entendemos. Eh, eso es. Eso es mi reflexión. Entonces es un llamado a entender que el rock, a pesar de que ya está muerto, pues fue una mentira cultural para nosotros. Salió el rock latino, que sí lo valoro y sí lo quiero porque me gusta musicalmente, tiene elementos musicales que lo diferencian, más allá del idioma, ritmo, el rasguido, la guitarra, bueno, tiene otros elementos. Pero el rock anglosajón, para quienes conocemos a los verdaderos rockeros, no tiene nada que ver con nosotros. Perdón que me desvíe hacia el rock, pero bueno, esta era Gracias, mi hermano. reflexión. Gracias, Chévere, gracias, muchas Twitch. gracias. Vámonos con Osvaldo, Osvaldo Burgos. Bienvenido, hermano. Adelante. Oye, muchísimas gracias, Juan, por propiciar este espacio. Gracias, Ricardo, por ese reto que estás llevando a cabo. Y yo quiero simplemente tomarme un momento para reivindicar algo que creo que es importante y es el valor del disco como conjunto. Lo que tú estás haciendo, Ricardo, Qué de alguna bonito. manera rescata el hecho de una colección de canciones en una misma pieza, en un mismo espacio, que uno Sí, sí, sí. antes se sentaba a escuchar de forma Qué completa, de bello eso. principio a fin. Gracias a Qué las bello redes eso. sociales y gracias a Spotify y bueno, todas las plataformas de distribución de música, etcétera, hoy en día la gente más joven no entiende ese fenómeno de sentarte a escuchar un disco completo, ni entiende lo que es un disco conceptual. Em, que, bueno, históricamente, por ejemplo, Maestra Vida de Rubén Blades es una obra que tú tienes que escucharla completa. Si no la escuchas completa, te estás perdiendo el 90% de lo que es la obra de arte como tal. Una novela, Entonces, Osvaldo. Yo lo catalogo una novela, inclusive. sí, sí, bueno, es una Es ópera un salsa. cuento, es un cuento, es un libro de Sí, cuentos. sí. Es una ópera salsa, Sí, en sí, sí. efecto. Entonces, yo de alguna manera rescato a partir de lo que estás haciendo y que llegué un día a lo que estabas publicando día a día, Ricardo, por pura casualidad y dije, wow, pero qué bueno, porque además has ido mostrando cosas nuevas para mí que no conocía. Y por otra parte has ido resonando en lo que yo escucho. Entonces ha resultado un fenómeno. Siento que eres una persona con la cual podría sentarme a conversar por horas, gracias a eso que estás haciendo. Y es simplemente darte las gracias por ello. Un abrazo. Gracias, amigo. No, pues usted está rescatando una reflexión que yo planteé hace un tiempo también y es la pertinencia del álbum como elemento sonoro. El álbum, desde que las plataformas comenzaron a lanzar las canciones sueltas para los artistas, digamos que se perdió la conceptualidad de lo que puede ser un álbum como un conjunto de canciones que obedecen a un momento donde un artista puede exponer una diferente gama de posibilidades de su mismo estilo. Esto se perdió. Yo, por ejemplo, puedo escuchar un álbum, para no irnos muy lejos, como Bachata Rosa de Juan Luis Guerra, y yo ahí identifico un concepto, identifico un estilo, identifico una forma de mezclar hacer la música, arreglarla, de tocarla. Lo puedo hacer incluso con, no nos vamos muy lejos, lo puedo hacer con todo a su tiempo, Mark Anthony, con Cuenta conmigo de Jerry Rivera, por no irnos a discos también de salsa. Y lo tienen. O sea, la conceptualización del producto como jefe, timonel de un proyecto musical que correspondía a un álbum, decantaba el momento de lo que el artista quería reflejar. Eso se ha perdido. Y yo lo siento como un disco que puede perfectamente ser un álbum de cuentos o de historias que una tras otra en una secuencia van relatando algo que así no es una coherencia, tiene sí la mirada de lo que un artista quiso transmitir. Ahorita preguntaba si yo pienso que si hay un disco que logre eso es el disco Amazonas de Guaco o el disco Es lo mismo de Alejandro Sanz. Yo pienso que son discos que uno dice, aquí hubo alguien que se sentó a pensar en una unidad dentro de un estilo y a sacar esto en 10 tomos en canciones que lo reafirmaran y lo conceptualizaran en conjunto. Entonces, claro, es la reivindicación del álbum. El álbum ha perdido fuerza, pero yo cuando
Cuando yo comencé a hacerlo, alguien me dijo: "¿Por qué no lo haces con canciones? Mira que disco es lo mismo que canciones, tú puedes jugar con eso". Y yo le dije: "No sea honesto, porque yo también quiero premiar el álbum, o sea, el álbum como formato, como Thriller, como Dark Side of the Moon". Sí, o sea, como What's Going On de Marvin Gaye, como A Love Supreme, como Kind of Blue, o sea, hay cosas que tienen peso porque alguien hizo un conjunto de canciones que obedecían a un estilo, y eso es un álbum, y eso no se puede perder. Entonces yo pienso que en ese orden de ideas el homenaje es honesto y el reto es honesto, porque yo no me caso con un género, me caso con el álbum. De pronto me caso con el álbum y con la subjetividad de que sea lo que a mí me gusta, que creo que eso es al final la firma que yo pongo ahí. No, Richie, pero eso no sonó. No, no me importa, a mí me gusta. Y por eso me parece que debe estar aquí. Y hay gente que me llama después y me dice, tenías toda la razón, yo no conocía eso y llevo 3 días oyéndolo. Ahora también es mi disco favorito y yo digo, ah, bueno, ahí es donde yo digo, versus lo que pasa hoy en día, eso ya es ganancia. Eso es así, eso es así. Mantén la Agradecer a todos. rebeldía, Sí, mantén la rebeldía con el algoritmo. No te claro. dejes vencer por el algoritmo. Un abrazo. No, el algoritmo, si yo me hubiera entregado al algoritmo, ya estuviera en el 65 de salsa. Y quién sabe a quién estuviera metiendo, porque no. Yo el otro día se lo decía a un amigo, brother, no hay 365 discos de salsa exitosos nunca. Álbumes, no los hay, no los hay. Me Sí, tocaría empezar a sacar cosas de baúl viejísimas y raras y no, porque yo también quiero que mis hijos, que la gente, los hijos de mis amigos, hay gente que me dice, por ejemplo, ayer me llamó un amigo y me dijo, mi hijo es músico, tiene 19 años, está estudiando trompeta y es loco viendo tus videos, loco. Y va y busca en Spotify y se va oyendo eso a la universidad y él está enamorado de eso. Brother, o sea, le estás dando música diferente, que él no hubiera tenido quien le hablara de eso. Entonces yo digo, ahí yo siento que al menos le cumplía la vida, porque estoy dándole a gente que no hubiera tenido la posibilidad en otra generación, la posibilidad de escuchar algo nuevo. Y el algoritmo me quiere limitar a la salsa, que si yo no saco salsa, entonces pasa lo de hoy. Un disco como el de hoy tiene 2.000, 3.000, y cuando saco uno de salsa tiene 20.000, 30.000. No importa, yo no puedo tampoco traicionar eso porque pienso que vale tanto el álbum de un salsero como el álbum de alguien de jazz o de soul o de blues o de R&B o qué sé yo, un disco como de Steve Wonder o como los de Nora Jones. O sea, hay cosas que tiene la gente que oírlas así no sean salsa, están en la obligación de oírlas, es una obligación moral, porque los salseros para oír lo que hicieron oyeron otras cosas. La salsa, los salseros no oían solo salsa, creo que era lo último que oían. Entonces también ese es el mensaje que yo he querido como dejarle a esa melomanía que sea ecléctica y que sea global. exacto. Por ejemplo, la canción Plástico de Rubén Blades empieza con música disco. Sí, es una crítica al disco. Sí, sí, sí. Claro, es una Entonces, crítica porque se estaban burlando de la música de las discotecas de esa época. sí, Y es un sí, funky delicioso, ¿no? Hoy en día, yo pienso que hay una música que la han logrado redimir y es el disco. El disco hoy en día goza de una reputación bellísima, ganada, además, me parece que es una música muy bella. Pero en su momento la gente se cansó de oírla. sí, sí, Yo totalmente espero de que acuerdo. pase lo mismo con la salsa. Sí, Ricardo, agradecerte nuevamente, hermano, por estar por acá. Yo se me cumplió tenerte aquí, hermano, de verdad que muy agradecido. Yo que quiero y espero que este no sea el último espacio conmigo, hermano. Yo No, 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 ni me quiero que, faltaba, hermano. quiero que sea, y nuevamente te reitero que tienes una casa aquí en Punta Cana. Cuando vengas, solamente tienes que llamarme. Yo voy, te busco al aeropuerto y te doy el tour. Y no Y me, te y no me aseguro. pierdo, y no me pierdo otra vez. No, por eso mismo, por eso mismo, para que no te pierdas, hermano. Pero No, qué no, bueno, no, qué no, bueno. no. Ricardo, estás aquí como Ricardo Mendivil, pero tus redes, ¿dónde más estás? ¿Dónde te pueden En ver, toda parte escuchar? estoy como Ricardo Mendivil. Así estoy en TikTok, así estoy en Instagram. Bienvenidos. La gente que me quiera escribir al grupo de WhatsApp que está en mi perfil lo puede hacer. Si quieren escribirme directa a mí, yo no tengo problema con eso. Yo la verdad, todos los días conozco a gente chévere, así como tú. El otro día me escribió un amigo que es médico. Todo el tiempo me escribía gente. El otro día me escribió un pastor
en Instagram y me dijo, yo hace mucho no oía esta música y la he vuelto a escuchar por ti y siento una alegría muy grande porque era lo que yo escuchaba cuando era joven y Dios Sí, también está en la música y yo digo, bueno, qué chévere, o sea, llegan mensajes bonitos y tipo que ha traído esto, la posibilidad de conocer gente, que me manden discos. Por ejemplo, hoy me escribió un tipo y me mandó un disco desde España, que él quería que yo escuchara su música y yo, bueno, está bien, bienvenido. Y creo que de eso sí, se trata, ¿no? El seguir claro, abriendo claro. puertas y haciendo lazos de amistad. Y sobre todo, y quiero cerrar ya con esta reflexión y esta remembranza. Tú sabes qué es lo interesante, Ricardo, que tú traes a la mente, a la memoria, de que nosotros crecimos y nuestros padres y nuestros abuelos con la música física, con la música en pasta, en vinilo, en un CD, en un cassette. Y eso no debe de morir. La música no muere, Mm, independientemente de en qué plataforma o en qué. Fíjate, el vinilo volvió, o sea, el vinilo está, o sea, hay muchas producciones recientes que A están mí haciendo el me vinilo. O van sea, a sacar, me van a echar de mi casa donde traigo uno más. Mi mujer ya me dijo, el próximo disco te sales tú o entra el disco porque ya no hay más donde meter. ya no hay espacio, ya no hay espacio, pero es muy interesante y de verdad, hermano, muy agradecido. Sigue como vas, Abrazo, sigue. hermano. Un abrazo, cuídense mucho, ya Abrazo y saben. gracias a Humberto, a Max, a Bernardo, a Alberto, Roque, a Víctor, a Diana, Dina, gran amiga, a Sigui, a Martín, a Sergio, a Twitz, a Turrón, a Jonah, a Cecilio, un abrazo, a Ana, a Osvaldo, a Gira, a toda la gente que se conectó. Para mí es muy valioso que cada uno de ustedes hayan dedicado de su noche y de su tiempo un Claro que espacio sí. para acompañarte y para hacer antesala de este espacio tan bonito. Te agradezco a ti, muy buena noche para todos ustedes. Igual, igual. Buenas noches, Ricardo. Descansa. Gracias por este tiempecito y a todos ustedes. Que viva Colombia, hermano. Que viva tu país. Un país hermoso. De verdad que sí. Un Gracias, abrazo. hermano. Buena noche para todos. Igual. Chao, chao.